Yo, dicho sea paso, soy ingeniero, no soy físico. Los ingenieros no solamente tenemos evidencia empírica, sino además de la evidencia empírica que nos dice si una cosa funciona, una teoría funciona o no, los ingenieros nos interesa hacer cosas. A los ingenieros nos interesa que las cosas no solamente sean verdades, entre comillas, sino que funcionen en la práctica. Yo soy especialista en investigación operacional, ingeniería industrial, me he pasado gran parte de mi profesión viendo qué funciona y qué no funciona en la práctica, en qué contexto, en el ámbito de desarrollo científico y tecnológico. Antes de venir acá, Modesto, acabo de terminar el último capítulo del manuscrito sobre la evolución de las políticas en ciencia y tecnología en América Latina durante los últimos 60 años. Por ese nivel particular en el cual todo este tema que mencionan está mucho más detallado, pero solo quisiera hacer un par de resúmenes. Primero, ¿es el objetivo de las inversiones en ciencia y tecnología producir patentes? No. No y no. Porque para eso hay que entender bien cómo está funcionando el sistema de patentes en la actualidad y, como dijo muy bien Modesto, con todos estos cambios que se dieron a partir de 1994, se amplificaron una serie de tendencias sobre el uso de patentes que ya venían desarrollándose de hace más o menos unos 40 años. ¿Qué quiero decir con esto? La patente, por todos los especialistas que uno ve, Bertolo from Overvalle de Bélgica, en fin, todos los expertos que han estudiado este tema y han estudiado este tema en países en desarrollo, dicen que la patente no es ahora el principal indicador de resultados de la actividad científica y tecnológica. Por el contrario, como bien dijo Modesto, es un instrumento de competencia que se usa para restringir el acceso y para obtener rentas monopólicas más que para premiar las investigaciones. En este momento, por ejemplo, hay que hacer una diferencia entre las patentes que registran, y aquí tenemos varios empresarios, acá me gusta alguien de Johnson & Johnson, y está trabajando en la universidad donde estudié yo mi doctorado, en la Universidad de Pensilvania, y claramente sabemos que Johnson & Johnson y todas las empresas farmacéuticas, y más aún las empresas electrónicas, lo que hacen es no solamente dar una sola patente, sino todo un montón de patentes diferenciadas una al lado del otro. ¿Por qué? Porque no les interesa tanto proteger eso, lo que les interesa es evitar, y hacen lo que llaman un ring fence, hacen una valla alrededor de su descubrimiento, y de allí vemos el gran costo de litigio por patentes, porque el objetivo central no es tanto premiar al investigador que hizo sino evitar que entre o Research in Motion o que entre Apple en electrónica, y así se ve esto sobre todo en la industria farmacéutica y en otros sectores. Ahora bien, si ahora el objetivo de las patentes a nivel mundial después del acuerdo TRIPS no es tanto premiar al investigador, ¿qué sucede con países como los nuestros? Y vamos a ver datos empíricos, Modesto. Acabo de revisar la cifra de cuántas patentes se registran por extranjeros en los Estados Unidos en el 2007. En el caso de Corea del Sur, registró 150 patentes por cada 100.000 habitantes en el 2007, en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque hay 3 mercados de patentes: Tokio, París, Estados Unidos, Nueva York fundamentalmente, y de ahí le sigue un poco más o menos Londres, etc. Y quien registra allí puede tomar ese registro y volver a hacerlo en otros lugares. Por lo tanto, lo que uno tiene que saber es dónde registró qué empresa, porque eso es lo más importante. Y en el caso de América Latina, hecho sea de paso, casi nadie registra patentes en su propio país de origen, lo que le interesa es registrar en Estados Unidos. Además, el costo mínimo de registrar una patente, mínimo, de una patente en los Estados Unidos, con todo ese proceso, en áreas de tecnología avanzada, es $100.000, lo que se gasta. Entonces yo les hago la pregunta: ¿qué investigador que ha gastado $35.000, $40.000 va a gastar $100.000 para registrar una patente? Todo esto, y puedo darles mucho más datos, yo sé de paso, en comparación con las 150 patentes que registra por 100.000 habitantes Corea del Sur en Estados Unidos, toda América Latina registra una patente en 2007 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de errores, cifras de error prácticamente. Entonces,
tratar de armar todo un argumento basado en inversión por un lado y patentes en otro, me parece un poco fuera de lugar. Ese es como quien está buscando, se le cayó una llave en la noche y la empieza a buscar debajo del farol. Y le pregunta, ¿por qué la está buscando aquí? ¿Se te cayó acá? No, se me cayó en otro sitio, pero este es el único indicador que tengo, que es el único que hay luz. Realmente ese es un problema bastante serio. Segundo, cuando uno invierte en ciencia y tecnología hay una cosa que se llaman umbrales. No es que uno invierta más o menos, uno puede invertir en una cierta cantidad, pero si no llega a formar una masa crítica de investigadores, de equipos de investigación, y la masa crítica no es solo cantidad, es calidad, es interfase, es relación con otros, o sea que hay que invertir un montón antes de poder empezar a ver resultados, que no van a ser en patentes, van a ser publicaciones, resultados de investigación, van a ser modelos y se pueden hacer algunas cosas. Yo no quiero entrar en detalle de lo que está pasando ahora con el patentamiento de organismos vivos, que ese es otro problema muy complicado y en el cual América Latina tiene que tomar una posición mucho más fuerte para proteger nuestra biodiversidad. Eso sí requiere un esfuerzo muy grande, pero ahí lo que estamos protegiendo es básicamente algo que ya está en la naturaleza, que es nuestro como recurso, y que lo que tenemos que evitar es que vengan otros y se apropien de ellos sin haber hecho prácticamente nada, o solamente identificando cuál es el componente activo de esto, ¿no? Luego hay otro problema con las patentes. El número de patentes ha crecido enormemente porque ahora hay patentes sobre procedimientos. Ustedes saben que hay muchas patentes, por ejemplo, para hacer el FODA, esas cosas que hacen los consultores de la organización. Ahora hay patentes para procedimientos, para evaluar la situación de una empresa. En fin, dejemos eso de lado y volvamos a inversión. Las inversiones son absolutamente necesarias, primero para formar una capacidad científica y tecnológica de investigadores, de recursos humanos, tener infraestructura física, todo eso, y si no se llega a un umbral mínimo, prácticamente es lo mismo que no hacer nada, y como bien dice Modesto, no se va a ver ningún resultado ni siquiera en publicaciones científicas. Dicho sea de paso, desde 1990 en adelante, América Latina, en términos de publicaciones científicas, ha triplicado su participación a nivel mundial. O sea que sí hay resultados de investigación, y esto se hace en prácticamente todos los países que han aumentado los recursos. Todos los que mencionaste aquí, todos tienen mucho más publicaciones científicas, y tienen no solamente publicaciones científicas en revistas diseñadas, sino también en lo que se llama la literatura gris, que son aquellas cosas que son un poco más aplicadas, etc. Entonces, primera cosa, las patentes no nos sirven como indicador. Segunda cosa, la inversión que va mucho más allá de lo que necesitamos, y hay un problema de umbral. Y el problema de umbral, a mi juicio, por lo menos a ojo de buen cubero, esto mismo lo vengo haciendo desde que presidí el Consejo de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas hace más de 20 años, las cosas que llegamos a la conclusión es que si un país no invierte por lo menos el 0.6 a 0.7 de su PBI en investigación y desarrollo, va a ser sumamente difícil en ese momento dar el salto y llegar a... Bueno, además de esto hay que hacerlo de manera selectiva, hay una base general que tiene que hacerse, pero de ahí en adelante hay que escoger áreas prioritarias, hay que definir estrategias muy claras, hay que sostenerlas a lo largo de 14, 15 años, que es el tiempo mínimo que nos toma formar un centro de investigación y una capacidad de investigación de frontera, etc. Hay todo un conjunto de requisitos para la inversión. El problema, como bien dice Modesto, es que el Perú no ha invertido lo suficiente, y lo poco que estamos haciendo ahora es insuficiente, ni aún poniendo todo lo que ha hecho FINCI, todo lo que se han hecho en los diferentes fonditos que existen por allí, ni poniendo el FIDECOM, ni poniendo tampoco lo que tienen los gobiernos regionales en Canon. Todavía estamos muy por debajo de lo que se requiere para tener un esfuerzo masivo de inversión de recursos humanos, un esfuerzo masivo de formación y fortalecimiento de institutos de investigación en áreas críticas para nuestro desarrollo, en dar capital de riesgo a las pequeñas y medianas empresas, es decir, todas las cosas que hemos venido experimentando en el programa de ciencia y tecnología de la PCM con el apoyo del BID y en el programa FINCI. Entonces, segunda cosa es, hay que aumentar significativamente los recursos, y en el caso del Perú requerimos cuadruplicar la inversión. En la otra cosa que estoy de acuerdo con Modesto es de que nada sirve aumentar la inversión con la misma estructura institucional. Y en el Perú tenemos, desgraciadamente, una especie de fijación, ahí no entiendo por qué, con leyes, con sistemas, la ley del sistema. Y eso nos viene desde la época del gobierno militar, de algunos
mexicanas como la mía, hemos trabajado con el gobierno militar, sabemos los errores que cometimos a la hora de tratar de crear un sistema nacional, como ahora tenemos un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, valga la redundancia. No se desarrolla solo por leyes, y menos aún por ministerios. Una de las cosas que quería mostrarme, pero les digo, no pude hacerlo, simple y llanamente porque no hay espacio. Aquí tengo la estructura del aparato del Estado y traté de ponerle una lámina. Tenemos 17 ministerios. Tenemos una atomización total en programas y productos, en proyectos. Y ahora es el argumento, vamos a mejorar porque ponemos al ministro número 17 que se ponga a discutir y negociar. Por favor, en ninguna parte de la región, los ministerios de ciencia y tecnología, te puedo hablar de José Peluso Ferreira, te puedo hablar de Joan Golden, de toda la gente que ha sido ministro en Brasil, te podemos hablar de cómo se ha creado el ministerio en Argentina, etcétera. Te puedo hablar del error que han cometido en Colombia, perdón, en Costa Rica al crear un ministerio antes de tiempo. Un ministerio de ciencia y tecnología se crea cuando uno ha pasado por lo menos una masa crítica. Y el ministro de Ciencia y Tecnología está en capacidad de defenderse en él y tiene detrás a todo un grupo como ustedes de presión que está empujando. En el Perú todavía no tenemos eso, pese a los enormes esfuerzos que se han hecho con el encuentro científico internacional. Si esta no es la solución, ¿cuál es la mejor solución? A mi juicio, en el caso del Perú, por los próximos 5 a 7 años, la solución pasa por lo siguiente. Tenemos ya una forma jurídica que ha resultado bastante bien. Estemos o no estemos de acuerdo, todos sabemos que Proinversión, la entidad encargada de promover la inversión privada, las concesiones y todo eso, estemos de acuerdo o no con lo que hace, por lo menos sabemos que ha funcionado bien. ¿Y qué organización tiene Proinversión? Pues tiene 8 ministros, es un comité del Consejo de Ministros, tiene una secretaría técnica. Y en el caso, la propuesta que he hecho, en el caso de qué es lo que deberíamos hacer, mientras aumentamos los recursos y llegamos por lo menos a 0.6, 0.7, cuando allí sí tendrá sentido empezar a pensar en un ministerio, ¿no? Cuando tenemos 0.11% del PBI invertido en investigación y desarrollo en el 2007. Lo que había que hacer es este comité de ciencia, tecnología e innovación formado, en el caso de Proinversión son 8 ministros, 4 ministros más 1, forman quórum, o sea que con 5 ministros, que deberíamos tener aquellos ministros que tienen un interés específico en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque no queremos que el ministro de Agricultura, o el ministro de Salud, o el ministro de Transportes, o el ministro de Producción diga, oye, un momentito, ahí está el ministro de Ciencia y Tecnología, me quiere quitar mi presupuesto, no, mejor quiten el presupuesto porque yo quiero tener esto, y empezar a tener peleas presupuestales con algo como ciencia y tecnología que tiene que ser horizontal. Solo una comisión ministerial es la que tiene que dar el marco general, o una secretaría técnica muy pequeña, con 2 consejos de carácter normativo, un consejo de ciencia y tecnología, fundamentalmente para ver todo el tema del lado de oferta, el tema de apoyo a la formación de investigadores, apoyo a los proyectos de investigación aplicada y básica, etc., y un consejo de innovación tecnológica y competitividad que tiene que ver el lado de demanda, que es lo que hacen las empresas. Ambos consejos, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, tienen que ser consejos normativos, es decir, no tener ninguna capacidad de ejecución. Una de las normas básicas en reforma del aparato del Estado es nunca mezclar la función normativa, es decir, hay que hacer esto, con la de ejecutar. Porque a la hora de evaluar, yo soy juez y parte, yo estoy dando la norma y estoy metiendo la mano para poder sacar dinero para apropiarla. Entonces, los consejos deben ser normativos y deberíamos crear una agencia temporalmente centralizada, o por lo menos reducir el número de programas, una agencia de financiamiento de ciencia y tecnología con el objetivo de, a través de préstamos, de aumento del tesoro público, de utilización de los recursos del canon, etcétera, cuadruplicar por lo menos, y si es posible sextuplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en los próximos 4 años. Y por último, lo que habría que hacer es, además de esto, que es una estructura institucional muy sencilla, se requiere una ley con 4 o 5 artículos y nada más. Además de eso, hay que pasar una serie de normas para eliminar las trabas que todos ustedes investigadores